el tiempo. En español hay dos tipos de tiempo. El tiempo de horas, minutos, segundos, días. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos vimos? Mucho tiempo, muchos días. Pero también tenemos el tiempo como el clima. ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Hay sol? ¿Va a llover? ¿Nubes? ¿Nieve? Hoy vamos a hablar del segundo tipo, el tiempo como el clima. Todos hemos estado alguna vez en un ascensor con un vecino o con un extraño y se ha formado un silencio incómodo. Para no hablar con el vecino, miras el teléfono o antes, cuando no había teléfonos, mirabas a la pared o a la pantalla del ascensor y veías cómo subían los números según subía el ascensor de piso. Pero a veces en el ascensor, en vez de haber un silencio incómodo, hay un tema de conversación. Y mayoritariamente el tema de conversación es el tiempo. ¿Qué día más malo hace hoy, eh? Malísimo. Menuda lluvia. ¡Qué lluvia más inesperada! Ojalá pare pronto, aunque es muy bueno para los cultivos. Sí, la verdad es que necesitábamos un poco de lluvia. ¿Por qué funciona tan bien? Porque el tiempo es un tema de conversación universal. Todo el mundo experimenta el tiempo todos los días. Aunque no salgas de casa, hace más calor, hace más frío, entra el sol o no entra el sol porque está nublado. El tiempo es un tema de conversación universal en el que todo el mundo puede participar. Así que os voy a hacer participar con una pregunta muy fácil. ¿Qué preferís? ¿El frío o el calor? ¿El verano o el invierno? No vale la típica respuesta de ni uno ni el otro, ni frío ni calor. Yo prefiero una temperatura neutral, la primavera o el otoño. Eso no vale. La pregunta es o frío o calor. No hay más opciones. Esta es la pregunta que os he hecho esta semana en la comunidad y vuestras respuestas de momento han sido de 47 votos, 35 preferís el calor y 12 preferís el frío. Así que de momento va ganando el equipo calor. Jonah, por ejemplo, dice que le gusta mucho el calor y que con el frío no tiene ganas de moverse. Huining dice que prefiere el calor porque cuando hace frío siempre tiene las manos y los pies fríos y se siente mal. Y yo estoy de acuerdo con eso. Tener las manos o los pies fríos implica que tienes todo el cuerpo frío y no me gusta nada. Devin dice que prefiere el frío, que es de Texas, pero se mudó a Colorado por el clima frío. Sin embargo, ahora siempre hace calor en Colorado. Hoy van a hacer más de 100 grados, que creo que serán quizás unos 37, 38 grados Celsius. Creo. Nick dice que fue difícil escoger porque hay cosas que le gustan de las estaciones con temperaturas calientes y frías. Disfruta de las fluctuaciones o de un equilibrio entre las dos. Pero si tuviera que mudarse a algún lugar y tuviera que escoger la temperatura predominante, prefiere el calor, porque le gusta mucho ir en pantalón corto y un clima que le permita ir a la playa. Yo estoy de acuerdo con eso. Del frío, lo que más odio es tener que llevar capas, como una cebolla. Muchas capas. Camiseta interior. Camiseta normal. Chaqueta. Otra chaqueta. Abrigo. Bufanda. Gorro. No te puedes mover. Si queréis votar y dejar vuestro comentario, la discusión sigue en directo en la comunidad y podéis usar el link que he dejado abajo en la descripción para poder participar con temas nuevos cada semana. Y si os cuesta hablar en español y queréis practicar hablando con alguien, tenemos 2 clases semanales en directo para los miembros premium que sale a menos de $4 por clase.
Una vez más, os dejo el link en la parte de abajo para que os unáis y empecéis a practicar vuestro español todos los días ahora mismo. Pero volviendo al tema de conversación, el tiempo. El tiempo previsto para hoy en la región en la que estoy, en el pueblo en el que estoy, son 37 grados de máxima, que son 98 grados Fahrenheit, y de mínima 25 grados centígrados, que son 87 Fahrenheit. Y ahora mismo tenemos 31 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Significa que en la furgoneta, esto es una furgoneta, vivo aquí, y en la furgoneta, si fuera hacen 37 grados, en la furgoneta harán 41. La furgoneta es un horno y los días de calor son muy difíciles. No puedo pasarme aquí el día entero porque aunque tenga las ventanas y las puertas abiertas, se acumula mucho calor aquí dentro. Se acumula mucho calor primero porque el sol está dándole a la furgoneta directamente y el sol le está dando al metal. El metal se calienta y el calor se transfiere hacia adentro. Es verdad que mi furgoneta está aislada, tiene aislamiento, pero aún así el aislante no hace mucho. Las ventanas son un punto débil, por las ventanas también entra mucho calor y toda mi furgoneta está hecha de madera. La madera no es un buen conductor, ¿vale? No conduce bien las temperaturas, como por ejemplo el aluminio. Creo que el aluminio sí es muy buen conductor, por eso las sartenes de acero inoxidable tienen aluminio, creo. La madera no. La madera tarda mucho en calentarse, pero eso significa que también tarda mucho en enfriarse, es decir, la madera se queda con el calor durante muchas horas. Y yo vuelvo a la furgoneta a las 8, a las 9 de la noche, abro la puerta y sale un calor de la furgoneta porque es un horno. Ayer fui a coger un vaso de agua del filtro que lo tengo en la encimera y el agua estaba caliente. Entonces el tiempo para mí es muy importante porque afecta mucho mi día a día, mi rutina. Es verdad que tengo ventiladores, tengo un ventilador ahí y tengo otro ventilador aquí. Lo que pasa es que este ventilador hace mucho ruido y da aire, pero cuando hacen 37 grados da aire caliente. En la furgoneta no tengo aire acondicionado en la parte de atrás, pero sí tengo aire acondicionado en la cabina donde se conduce. Lo que sí que tengo es calefacción, que me viene muy bien en invierno, porque en invierno, cuando hace mucho frío fuera, enciendo mi calefacción y dentro de la furgoneta estoy calentita. Pero no tengo aire acondicionado. Solo tengo ventiladores y aguantoformo. Aguantoformo no es una palabra de verdad, es como si fuera un medicamento y es aguantar, resistir. Aguantoformo, te aguantas. A veces, para poder aguantar el calor, voy a una biblioteca o a un café, pero últimamente he tenido muy mala suerte porque he ido a 2 bibliotecas y las 2 estaban en obras, no estaban abiertas. Así que mis días últimamente han consistido en levantarme pronto para poder aprovechar el fresco de la mañana, desayunar, trabajar e intento trabajar lo más que pueda. Normalmente estoy trabajando hasta las 3 de la tarde o las 5 de la tarde, pero para las 3 y las 5 ya empieza a hacer mucho calor. El sol ha estado dándole a la furgoneta muchas horas, se ha acumulado mucho calor dentro, la madera ya se ha calentado y hace tanto calor que yo estoy sudando a chorros y me muero de calor. Así que hacia las 5 mi solución es irme a bañarme al lago.
porque ahora mismo estoy aparcada cerca de un lago. Cuando no esté cerca del lago, tendré que buscar otra solución. Otro truco que tengo para aguantar el calor es a mediodía, cuando hace mucho calor, conducir. Y voy a otra parte. ¿Por qué es un truco conducir a mediodía con calor? Porque, como ya he dicho, en la parte de adelante sí tengo aire acondicionado. Ahora mismo estoy en el norte de Italia, estoy entre los lagos Iseo y Garda. Hoy estoy en Iseo, pero mañana voy a estar en Garda. Y son dos lagos muy agradables, pero hace mucho calor. Yo creía que en el norte de Italia no iba a hacer tanto calor, pero hace mucho calor. O sea, esto de norte es mentira. En el norte no hace frío, hace calor. Creo que el único lugar fresquito en el norte de Italia serían las montañas, es decir, a partir de 1000 metros para arriba, 1000, 1500, 2000 metros, ahí sí que puedes tener un clima fresquito, sin tanto calor. Pero volviendo a la pregunta que os hice al principio, ¿frío o calor? Personalmente, yo siempre he preferido el calor. Por lo que dije antes, el frío no me gusta, tienes que llevar muchas capas, los días de invierno son más grises, hay más nubes, hay más lluvia, más viento y los días también son más cortos, hay menos horas de sol y por lo general me parece más deprimente. Con el frío todo está muerto, no hay naturaleza viva, ¿no? Algún pino verde, pero no hay muchas cosas en flor. Con el calor, las cosas también se mueren si hace mucho calor, pero en verano suele haber más verde, no necesitas llevar tantas capas, puedes irte a bañar al lago. Por lo general me gusta más, pero también me gusta pasar algún día que otro sentada bajo la lluvia, leyendo un libro a la luz de las velas, con una manta y un colacao caliente. Eso también me gusta. Así que os lo pregunto una vez más. ¿Qué preferís? ¿El frío o el calor?